Hermanos de pie, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 1. Y leemos hasta el versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 20. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado, Señor, que tú has inspirado y que además las has preservado para nosotros hasta nuestros días. Así que te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró esta porción de las Escrituras nos ilumine en esta mañana para el entendimiento de ella y que también la aplique a nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, la Navidad no es simplemente el recuerdo de un nacimiento extraordinario. Lo es, pero no es simplemente esto. Ni tampoco es una fecha sentimental, cargada de luces, de árboles y de tradiciones. Sino que la Navidad es el clímax de una historia que comenzó mucho antes de Belén, mucho antes de la encarnación. La Navidad es el clímax, por supuesto, de la historia de esa redención, pero comenzó antes. La Navidad es el momento en que siglos de promesas, en que siglos de sombras, de figuras y de expectativas obtienen su cumplimiento en una persona concreta, en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios que se hizo carne. Así que en este sermón quiero que veamos la Navidad dentro del gran drama bíblico. Por un lado, vamos a ver cómo Dios ha obrado soberanamente en la historia, revelándose progresivamente o revelando progresivamente su plan redentor. Y por otro, vamos a ver cómo las expectativas humanas fueron siendo formadas progresivamente por esta revelación hasta su cumplimiento en la encarnación de Jesús. Y explicaremos entonces Lucas capítulo 2, y de esta manera podemos comprender por qué el nacimiento de Cristo es verdaderamente el mayor regalo que Dios ha dado al mundo. Así que comencemos con la primera parte, el primer punto, que son las expectativas y este contexto redentivo. Y debemos comenzar en el Edén, aunque seguramente podríamos comenzar en la eternidad, porque hay muchos pasajes que nos permiten entender lo que estaba pasando en la eternidad antes del principio de todas las cosas, como entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un acuerdo que se conoce en la teología como el pacto eterno o el pacto de redención o el pacto
intratrinitario o consejo eterno de salvación. Pero todo esto indica que antes del inicio de las cosas, el Dios Trino, las tres personas de la Trinidad consensuaron todo lo que ocurriría en el tiempo. Y luego esto que ellos consensuaron en la eternidad se ejecuta en el tiempo y en la historia. E inicia en el Edén, en el jardín. Toda la historia de la humanidad, toda la historia de la redención comienza en un jardín, el jardín del Edén. La palabra jardín aquí, pues nos imaginamos pues un jardín como en nuestros días, ¿no? Un lugar pues lleno de plantas y matas, pero la palabra aquí apunta a un lugar donde hay una comunión especial. Incluso la palabra también se podría traducir como un templo. Es decir, era un lugar, era como una extensión del cielo en la tierra. Y ahí en Génesis capítulo 1 y 2 vemos a la humanidad creada, y es creada a imagen de Dios, como dice capítulo 1, versículos 26 y 28. Y esta humanidad creada a imagen de Dios, que ya es un privilegio ser humanos, porque esto nos coloca en una condición por encima de cualquier otra criatura creada, valga la redundancia, por Dios, porque nos coloca como la corona de la creación por encima de los animales, incluso por encima de los planetas y galaxias. La humanidad es la corona de la creación, y esta humanidad es puesta en un entorno de abundancia. Un entorno de abundancia. 4 ríos recorrían el Edén, y para la comunidad antigua un río abundante significaba progreso. Por ejemplo, las civilizaciones más antiguas se establecían en los ríos, ¿no? La civilización mesopotámica, la civilización egipcia sobre el río Nilo, y cada civilización antigua se establecía sobre un río. El río era señal de abundancia, y aquí en el Edén hay 4 ríos, lo que muestra el lugar que era completamente próspero, completamente abundante, un lugar de comunión, un lugar de vida. Y además de eso, Adán y Eva disfrutaban de una relación directa con Dios. No había vergüenza, no había culpa, no había pecado. Y entre todos los privilegios estaba el acceso a la presencia divina. Ellos podían estar en ese lugar que era como una extensión del cielo en la tierra, y así podían tener un contacto directo con Dios. Pero además, en este lugar había un árbol, el árbol de la vida. Y al hombre en ningún momento se le impide comer de ese árbol de la vida. Al hombre se le impide comer de un árbol en específico, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre podía comer del árbol de la vida, así que era un privilegio que él también tenía. Y ese árbol de la vida era un árbol que muchos teólogos han resaltado, por supuesto va a apuntar a Cristo, pero era como un tipo de sacramento que apuntaba a la vida eterna y a la comunión con Dios. Sin embargo, toda esta armonía que vemos en los 2 primeros capítulos va a distorsionarse o a acabarse en el capítulo 3, que está narrándonos la tragedia de la historia humana. Ellos van a ser tentados por una serpiente que sabemos que no era únicamente una serpiente, había algo más ahí. Era la serpiente antigua, Satanás, y entonces la serpiente los tienta con un fruto. Pero el pecado no fue el fruto en sí, no fue que Eva, por comerse la manzana o por comerse un fruto prohibido, entonces todo entró en pecado. No solamente fue que ellos comieron de un fruto, no fue algo tan inocente. Es que el pecado en sí fue que ellos desearon ser como Dios. Cuando la serpiente le dice, si comieres de ese fruto, serás como Dios, ese fue el pecado. Desear ser como Dios, es decir, no conformarse a la condición de criatura, no conformarse a la condición privilegiada en la cual habían sido creados. Quisieron destronar a Dios de su trono y enseñorearse ellos sobre el mundo, convertirse en sus propios dioses. Y esto, por supuesto, trae unas consecuencias inmediatas: vergüenza, temor, ruptura con la comunión con Dios, la introducción de la muerte espiritual, física. Entonces, el acceso a ese árbol de la vida va a ser cerrado. En un acto de misericordia de Dios, de que el hombre no viva eternamente en esa condición en la que ahora está en su naturaleza debido al pecado, Dios lo expulsa del huerto de Edén y coloca unos querubines con una espada encendida que guardan el camino, señalándonos con esto que el hombre ha caído y que el hombre está excluido ahora de la presencia de Dios, que el hombre no puede regresar por sí mismo a esa presencia, el hombre no puede ir al árbol de la vida, el árbol de la vida está cerrado para él. Pero incluso en medio de este juicio terrible,
Hay una promesa, y en realidad no es una promesa, es una sentencia. Hay una sentencia, pero en medio de esta sentencia hay una promesa implícita. Cuando Dios pronuncia la sentencia contra la serpiente, Dios le dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente y la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Y esta, la serpiente y la mujer, te herirá en la cabeza. Y cuando uno le aplasta la cabeza a una serpiente, la serpiente muere. Y la serpiente le herirá en el calcañar. Aquí hay una sentencia a la serpiente, pero hay una promesa implícita para Adán y Eva. La promesa implícita es que hay un descendiente de ella que aplastará la cabeza al enemigo para que ellos sean readmitidos nuevamente. Por eso, una vez termina esta sentencia, Adán le coloca nombre a Eva. Anteriormente no le había puesto ese nombre, anteriormente le había llamado varona, porque era de su propia carne, pero en ese momento le llama Eva, que significa la madre de los seres vivientes. Es decir, él creyó que definitivamente a través de esa promesa de la simiente de la mujer vendría aquel que te daría la vida. Y entonces aquí encontramos el primer anuncio del evangelio. Tenemos un descendiente que vencerá al enemigo. Y desde este momento la historia bíblica genera una expectativa. ¿Quién será este hijo de la mujer? ¿Quién será el que restaurará lo perdido? ¿Quién será el que abrirá nuevamente el camino del árbol de la vida? Y hasta aquí, en esta etapa de la historia, es lo único que sabemos. Pero podemos dar unos saltos de unos cuantos siglos y podemos ir a la figura de Abraham. Después de la caída, el pecado se multiplica. Adán y Eva ven inmediatamente las consecuencias del pecado. Caín mata a Abel, es decir, la sentencia de Dios es real, la muerte es real, el odio es real, la envidia es real, la naturaleza se ha contaminado y entonces tenemos un clima de maldad hasta el diluvio donde Dios decide eliminar toda la faz de la tierra excepto una familia porque la maldad es mucha en la tierra y entonces se comienza a mostrar esa maldad multiplicándose. Y el clima de esa maldad se encuentra en la Torre de Babel cuando todas las naciones después del diluvio se reúnen y quieren hacer un templo que llegue hasta Dios. Y esto básicamente nuevamente el mismo pecado original, destronar a Dios, convertirse ellos en sus propios dioses. Y entonces viene Dios, confunde las lenguas y esto hace que se disperse. El mundo queda dividido, el mundo queda fragmentado, el mundo queda bajo juicio. Pero en ese contexto Dios llama a un hombre, Dios llama a Abraham. Y a Abraham se le hace una promesa extraordinaria, Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra familia aquí, en realidad es la palabra, se podría traducir como nación. Porque aunque está hablando de familia, el pasaje, la palabra es mishpahas, que es una palabra hebrea que implica una familia-nación. Es decir, inicialmente todas las naciones se formaron de familias. Familias grandes formaron naciones completas. Entonces, por eso en otras partes de la Escritura se dice, y serán benditas de ti todas las naciones. Porque la palabra es la misma. La palabra familia no implica una familia tan reducida como la nuestra, de 2 padres y 3 hijos. Las más grandes de nuestros días, las más pequeñas son 2 padres y un perro. Pero las familias aquí son más extensas, son familias naciones, ¿sí? Y Dios le promete a Abraham, le promete una tierra, una descendencia, una bendición. Pero el énfasis bíblico no está en la multitud de descendientes, aunque la descendencia de él será como las estrellas, como las arenas del mar, incontables, innumerables. La promesa aquí está en una simiente particular, como lo explica el apóstol Pablo siglos después. De Abraham vendrá una simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, alguien que te hará bendición universal. Y así que la expectativa aquí se amplía. El Redentor prometido en Edén, ahora también será hijo de Abraham. De esa simiente vendrá este Redentor prometido y su obra alcanzará a todas las naciones. Y podemos saltar varios siglos después. Para este recorrido toca ir por los eventos puntuales, pero llegamos al Éxodo y conocemos la historia del Éxodo. Los descendientes de Abraham se encuentran en esta etapa de la historia esclavizados. Después de que José había sido de bendición para Egipto, ahora su descendencia está esclavizada ahí. Y tras 400 años de esclavitud, Dios va a actuar para liberarlo. Y llama a un hombre que se sentía incapaz, un hombre tartamudo. Tal vez no era el hombre visiblemente ideal para esta labor, pero es el hombre escogido por Dios, porque Dios quiere mostrar que la salvación es netamente una obra divina.
Entonces Dios levanta a este hombre Moisés como mediador. Y en Deuteronomio 18:15 Dios dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. Está hablando Moisés. Y dice: profeta de en medio de ti, otro como yo te levantará Jehová tu Dios. Y esto genera otras expectativas a futuro, porque ya no solamente es el Redentor prometido en el Edén, ya no solamente es la simiente de Abraham, ahora es un profeta de la altura de Moisés. Y de hecho, superior a Moisés, un profeta, un mediador. Pero en esta etapa de la historia Dios también instituye la ley. Y históricamente la ley se ha dividido en tres secciones. La ley moral, que digamos que es la ley principal, que se entiende como en su esencia en los 10 mandamientos que leímos en la parte de lectura de los mandamientos, ¿no? Y entonces tenemos la ley civil, que era como la aplicación específica de esos 10 mandamientos a la sociedad para que pudieran convivir como una nación. Y tenemos la ley ceremonial, que era una ley con muchas sombras y figuras. Aquí tenemos un tabernáculo, un sacerdocio, un sacrificio, un lugar santísimo. Y todas estas sombras en realidad van a apuntar hacia alguien. Pero en esta etapa de la historia, estas sombras muestran dos cosas. Lo primero que muestran es que el hombre está excluido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Nadie puede entrar al lugar santísimo, solamente un hombre, el sumo sacerdote. Lo tiene que hacer con unas vestiduras especiales, blancas, con una vez al año solamente y sin un sacrificio que ofrecer. Siempre tiene que llevar un sacrificio. Y el templo está de tal manera distribuido que aquí entra el sumo sacerdote, acá entran los sacerdotes, en esta otra parte entran los levitas, en esta otra parte entra el pueblo judío y después entran los extranjeros. O sea, hay un sistema jerárquico que excluye, ¿sí? Un sistema sacerdotal excluyente, un sistema de sacrificio excluyente, un lugar santísimo donde no todos tienen entrada. Así que el hombre está excluido. Pero el mensaje también es: el hombre será readmitido. Porque hay un hombre con vestiduras especiales que entra todo el tiempo. Y eso apunta al hecho de que algún día todos tengamos acceso a ese lugar santísimo. El lugar santísimo para ellos recordaba el Edén. Recordaban que estaban siendo excluidos de la presencia de Dios. Y la conexión más clara que tenemos es que en la entrada del lugar santísimo, ¿qué habían 2 querubines. 2 querubines cuidando la entrada, como en el huerto de Edén, 2 querubines que están en la entrada. El hombre está excluido, pero en algún momento, con unas vestiduras especiales, él podrá entrar. Así que el autor de Hebreos nos dice que estas cosas eran sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque todo esto apunta a un verdadero sacerdote, a un verdadero sacrificio perfecto y a un verdadero templo. Así que ahora tenemos promesas ampliadas. Este redentor de Eva es el hijo de Abraham, es el profeta como Moisés, es el verdadero sacerdote, es el verdadero sacrificio, es el verdadero templo de Dios. Y tal vez podemos saltar unos cuantos siglos más al futuro y vamos a David. En el rey David también tenemos otro momento puntual en la historia de la redención. Dios llama a un hombre conforme a su corazón. Este es el rey David. Y bajo su reinado, Israel experimenta una época gloriosa, una época de victoria, una época de estabilidad. Y David todo el tiempo se la pasa combatiendo. Todo su reinado se puede resumir en combate, en batallas, en pleitos para extender el reino de Israel y para defender ese reino de Israel. Pero David desea construir una casa para Dios. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 1 a 2. David desea construir una casa para Dios, pero Dios dice: no, tú no me construirás una casa, lo hará tu hijo, lo va a hacer Salomón, ¿cierto? Pero Dios le dice: en lugar de eso, yo te haré una casa a ti. David quiere hacer una casa a Dios, pero Dios le dará una casa a David. Y la palabra casa aquí en hebreo es un juego de palabras porque implica lo mismo. Casa es un templo, pero al mismo tiempo es una dinastía. Y Dios le está diciendo a David que Dios le hará una dinastía a David, es decir, le hará un nombre, una descendencia del cual siempre hará un rey que se siente en su trono y que de él saldrá un rey eterno. Y entonces esta promesa nos introduce a una nueva dimensión de la esperanza. Tenemos un redentor que también será rey, el rey del pueblo. Ahora ya no es solamente descendiente de Abraham, sino que ahora también es descendiente de David, una descendencia real.
es decir, de la realeza. Y entonces parece que Salomón parcialmente es este hombre, porque Salomón construye el templo. Y en su reino reina la paz, y es un hombre sabio que viene desde los confines de la tierra para escuchar su sabiduría. Pero al final de su vida vemos un pecado terrible. Tal vez el hombre más pecador de la historia de la humanidad. 700 mujeres, 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas y un hombre dado a la idolatría. Y ese pecado nos muestra que él no era ese rey esperado. Él no era ese rey eterno. Así que hay otro rey que sí reinará eternamente y que sí construirá una casa para Dios, que no era el templo que Salomón construyó, es otra casa. Así que aquí se amplían las expectativas, se amplían las promesas. El Mesías será el hijo de David, uno cuyo reino no tendrá fin. Pero en otra etapa puntual de la historia, saltando unos siglos más al futuro, llegamos al exilio. Debido a la persistente desobediencia de los reyes y del pueblo, Israel ahora es llevado finalmente al exilio. Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25. Jerusalén es destruida, el templo es profanado, el trono de David queda aparentemente vacío. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el rey esperado? Estamos en el exilio. Desde una perspectiva humana parece que las promesas de Dios han fracasado. No hay rey, no hay templo, no hay nación, no hay ciudad, no hay independencia nacional. Parece que hay un fracaso absoluto. Y en este contexto de humillación, Dios va a revelar algo a través del profeta Daniel. En realidad lo revela a través de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, pero Daniel es el que va a interpretar el sueño. Resulta que Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua con cabeza de oro, cuerpo de plata, antepiernas de bronce y pies de hierro mezclado con barro. Y a Nabucodonosor este sueño no lo deja dormir, pero aparece Daniel y lo interpreta. Y Daniel le dice: 4 reinos son sucesivos. Primero tu reino, descrito como la cabeza de oro, Babilonia. Luego otro reino que históricamente sabemos que fue el reino medo-persa. Luego otro reino que históricamente sabemos que fue el reino griego. Y por último el reino romano, que era un reino que parecía unido, pero estaba dividido en provincias en realidad. Y dice: y en los días de ese reino, en el sueño de Nabucodonosor, hay una piedra que es cortada. Y esta piedra cae del monte y destruye la estatua. Y de esta piedra nace un reino que puebla toda la tierra. Y Daniel dice: hay un reino que vendrá en los días de ese último reino y que destruirá todos los reinos anteriores. Y entonces aquí crecen otras expectativas. Resulta que ahora Dios va a establecer un reino de origen divino, un reino eterno, un reino indestructible que reemplazará a todos los reinos del mundo, conquistará a todos los reinos del mundo. Y entonces estas promesas parecen desencadenar un orgullo nacionalista en los israelitas, porque ellos ahora comienzan a entender la profecía como un imperio que dominará todos los imperios a través de la espada, a través de la fuerza. Y comienzan a generarse unas expectativas políticas que luego van a ser corregidas, pero el pasaje parecería indicar eso hasta la explicación que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que la expectativa mesiánica ahora se afirma aún más. Un redentor que será rey y un reino que conquistará todos los reinos del mundo. Un reino universal. Y luego los profetas añaden otros detalles más específicos. Por ejemplo, Isaías nos dice que nacería de una virgen. Isaías 7:14 nos dice que sería llamado Emanuel, es decir, Dios con los hombres. Isaías 9. Y Miqueas nos dice que nacería en Belén. Miqueas 5:2, y hay muchísimas más profecías, pero no terminaríamos hoy si las mencionamos todas, ¿no? Y cada profecía añade información expectante. Así que desde el Edén hasta los profetas, la revelación ha ido avanzando de manera progresiva, de manera acumulativa, de manera coherente. El pueblo de Dios ahora espera un hijo de la mujer que vencerá al enemigo. Esperan un descendiente de Abraham que bendecirá a todas las naciones. Esperan un profeta como Moisés que mediará entre Dios y los hombres. Esperan una persona que pondrá fin a las sombras de la ley ceremonial, un verdadero sacrificio, un verdadero sacerdote. Esperan a un rey, al hijo de David, cuyo trono será eterno y fundador de un reino divino que destruirá a todos los reinos humanos, que también nacerá sobrenaturalmente una virgen, que será Emanuel, Dios con nosotros, y que nacerá en la ciudad de Belén, la ciudad de David.
Así que para la época de Cristo, la expectativa mesiánica estaba profundamente arraigada en el pueblo. El pueblo se había formado bajo estas expectativas, bajo estas promesas, bajo esta espera. Estas promesas van a moldear la vida y la esperanza de esa nación. Y aunque muchas veces se van a interpretar estas promesas en clave política, en clave nacionalistas, ellos vivirán anhelando la intervención decisiva de Dios en la historia. Ellos esperan esa intervención. Ellos saben que Dios va a intervenir. Y esta expectativa de la intervención decisiva de Dios en la historia es el contexto del Nuevo Testamento. Es el escenario, este escenario estaba completamente preparado. Por eso cuando el Mesías llegara, no sería un evento aislado, sino el cumplimiento esperado de toda esta historia. De toda esta historia expectante del Antiguo Testamento que inició en el Edén. Así que esto iba a ser un evento increíble, un evento sorprendente, porque es el evento de siglos de expectativa, el evento de siglos de espera. Pero Dios va a intervenir en la historia, hermanos. Así que vamos a cantar 2 himnos. Vamos a cantar con inteligencia hoy, con entendimiento, entendiendo este hecho sublime del nacimiento de Cristo. Vamos a cantar primero Noche de Paz y luego vamos a cantar Santa la Noche. Pueden ponerse de pie. Bella anunciando al niñito Jesús.
Después de aproximadamente 400 años de silencio, después de estas expectativas que moldearon la vida del pueblo, pasaron 400 años de silencio profético, y después de esos 400 años Dios vuelve a hablar. Y lo hace de manera definitiva. De manera definitiva en la historia. Dios ha hablado muchas veces en otro tiempo y de otra manera a los padres por los profetas. Pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla de manera definitiva, el Verbo se hace carne. Y el Evangelio de Lucas nos permite asomarnos al corazón de estas expectativas mesiánicas de la época a través de cánticos inspirados. No podemos leerlos, pero aquí les digo la cita. Tenemos el Cántico de María o el Magnificat de María, en el capítulo 1, versículo 46-55, que nos permite ver la expectativa de este Mesías que venía. Y luego tenemos el Cántico de Zacarías, que lo leímos hoy también en una parte del culto, creo que fue en la parte de presentarnos ante Dios, ¿no? El Cántico de Zacarías, que nos recuerda que se están cumpliendo las profecías o las promesas hechas a Abraham. Y estos cánticos que nos narra Lucas antes del nacimiento de Cristo es para mostrarnos el corazón del pueblo, es decir, las expectativas del pueblo con respecto al niño que nacería, al rey, al salvador que nacería. Ahora bien, el cumplimiento de esta promesa ocurre en un contexto histórico concreto. Ya dijimos que ocurre bajo la época del Imperio Romano, pero además de eso ocurre bajo el decreto de César Augusto. Y tal vez sea importante hablar un poco de quién es este hombre. Antes de César Augusto, Roma era una república. Una república no es un imperio. Una república es una sociedad gobernada por varios poderes que entre ellos tienen, digamos, se estabilizan o hay un equilibrio de poderes, ¿no? Para que ningún poder se ponga por encima del otro. Por ejemplo, nuestra nación es una república. Tenemos tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Lo que quiere decir que Petro no es un rey, ¿cierto? No es un emperador, es un presidente, es un administrador básicamente, no es un emperador. Y Roma antes de Augusto César era eso, era una república. Pero al final de la época, al final de la república aparece una figura importante en la historia de la humanidad, que es el emperador Julio César. Bueno, en realidad no era un emperador, o sea, lo fue y no lo fue al mismo tiempo. Julio César es un general del Imperio Romano, pero en sus días habían dos emperadores, habían dos senadores con mucho poder, Craso y Pompeyo. Y Craso y Pompeyo luchaban entre ellos por el poder romano. Y entonces Julio César se presenta como el equilibrio que va a hacer que él va a gobernar Roma con fin de que Craso y Pompeyo no se peleen entre sí, sino que él va a gobernar para el beneficio de ellos. Y en última, Julio César termina teniendo más poder que ellos. Así que Julio César, aunque vive en una república, funge como emperador. Se convierte en un emperador sin ser emperador. Y Roma comienza a vivir como un emperador. Pero a Julio César lo va a matar el Senado. En una noche lo van a apuñalar. Bueno, no sabemos si fue en la tarde o en la mañana, pero el Senado lo apuñala. Y después de eso ocurre una guerra, donde aparecen tres hombres buscando el poder, quedarse con el poder. Y entre esos aparece un hombre llamado Octavio o Octaviano. Y Octaviano es quien termina ganando la lucha. Y cuando Octaviano gana la lucha, declara que Roma ya no es una república, sino un imperio. Y él es el primer emperador de la república. Y entonces se cambia su nombre. Ahora ya no es Octavio o Octaviano, sino que ahora es Augusto. Augusto César. Y Augusto significa el divino, el majestuoso, el sublime. Y entonces Augusto se convierte en la persona más importante de la historia del Imperio Romano. El emperador más poderoso de la historia, el mayor emperador de la historia. Y él establece lo que se conoce como la Pax Romana. La Pax Romana significa que él provee seguridad por todo el Imperio Romano, de tal manera que todas las personas puedan viajar alrededor de ese imperio sin ningún inconveniente. Pueden moverse por las vías del país sin que el ELN interrumpa las actividades. Ellos podían movilizarse por todo el país sin problema, por todo el imperio más bien, sin problema.
Y esa era la Pax Romana. Y ese contexto específico que introduce Augusto es lo que va a permitir que los apóstoles como Pablo o Pedro puedan ir por todo el imperio llevando el evangelio. Así que este hombre es una figura importante en la historia de la humanidad. Pero su nombre es bastante, nos dice mucho de cómo él se veía a sí mismo. Él se veía a sí mismo como el divino, como el majestuoso, como el sublime. Y este emperador que parecía gobernar el mundo, y parecía entre comillas, porque aunque él gobierna el mundo, no lo está gobernando en realidad, Dios va a mover su mano para cumplir la palabra. Resulta que este emperador decreta un censo. Y los censos en aquellos días implicaban que cada ciudadano debía volver al lugar donde nació. Como vimos, José y María vivían ¿dónde? En Nazaret. Y gracias a que este gran emperador decreta un censo, José y María se ven obligados a viajar a Belén porque ambos son de esa ciudad. Y cuando viajan a Belén, debido al censo, Cristo nace para que se cumpliera la profecía de Miqueas, que debía nacer en Belén. La mano de este gran emperador es movida para que se cumpla esta profecía. Así que incluso el poder político más grande del mundo sirve sin saberlo al propósito eterno de Dios. Y en ese contexto histórico, en ese contexto específico, van a ser el verdadero emperador, el verdadero divino, el verdadero majestuoso, el verdadero sublime, el que verdaderamente trae la paz. Por eso los ángeles cuando cantan dicen gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Él es el que verdaderamente trae la paz. Pero no había lugar para él en el mesón. No había lugar para el divino en el mesón. El mesón era el prototipo de los hoteles modernos. Era una casa familiar adaptada para viajeros, así que funcionaba como un hotel en aquellos días. Pero como no solamente volvieron José y María a Belén, sino que volvió mucha gente a Belén por aquello del censo, no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en ningún mesón para ellos, en ninguna parte de Belén. Es como si hiciéramos aquí en Cartagena un mega evento y usted viene de afuera y cuando viene no encuentra ningún hotel disponible, ni Airbnb, ni nada, nada está disponible. Todo está agotado. Eso fue lo que pasó en ese momento. No había lugar para ellos en el mesón. Entonces, aquel que viene a cumplir todas las promesas y expectativas del Antiguo Testamento es colocado en un pesebre. Un pesebre es un lugar destinado para animales, así como usted lo ve en los pesebres que ponemos en nuestra casa, ¿no? Está la vaca, el toro, el caballo, están esos animales porque es un lugar para animales. Y esto es increíble. El Rey eterno entra en la historia. Aquel que viene a cumplir todas esas expectativas del Antiguo Testamento entra en la historia en humildad, identificándose desde el principio con los pobres, con los excluidos, con los necesitados. Entonces, no había espacio en el mesón para aquel que nos abriría espacio en su reino. Fue excluido del mesón aquel que nos incluye para siempre en la comunión con Dios. Y entonces los cielos responden con adoración. Los ángeles anuncian la noticia a los pastores que estaban cerca, declarando que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces los pastores, que según Alfred Edersheim, estaban vigilando las ovejas que iban a ser destinadas para el sacrificio en el templo, esos pastores que estaban cerca, que estaban vigilando a esas ovejas que iban a ser destinadas o que estaban destinadas a ser sacrificadas en el templo, esos pastores se convierten en los primeros testigos humanos de la promesa o del cumplimiento de la promesa. Ellos dejaron las sombras, esas ovejas sombrías que se sacrificaban en el templo, las dejaron ahí para ir a contemplar a la realidad, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la verdadera oveja destinada al sacrificio. Entonces las promesas y expectativas que comenzaron en el Edén, que continuaron con Abraham, con Moisés, con David, en el exilio y con los profetas, ahora estaban recibiendo su cumplimiento allí. Ese día, hermanos, en un pesebre, envuelto en pañales. C.S. Lewis
contemplando este misterio, dice estas palabras: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Y aquí se manifiesta el misterio de la encarnación. El apóstol Pablo lo expresa con palabras que nos obligan necesariamente a detenernos y a meditar. En Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y la palabra siervo aquí es doulos en griego, es decir, esclavo. Tomando forma de esclavo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Primero al nacer, naciendo entre los animales en un pesebre, pero luego hasta la muerte, y muerte de cruz, que no es lo mismo. Así que el que cerró el camino al árbol de la vida ahora entra en la historia para abrirlo de nuevo. El Hijo Eterno de Dios se hace verdaderamente hombre para cumplir todas las expectativas generadas a lo largo de la historia de la redención. En ese pesebre, hermanos, estaba el segundo Adán, estaba el hijo de Abraham, estaba el profeta que era mayor que Moisés, estaba el verdadero templo, estaba el sacerdote perfecto, estaba el sacrificio definitivo y estaba el rey eterno del linaje de David. Todo estaba allí en pañales. Este es el clima de la historia, hermanos. Dios con nosotros. Hay una canción que al tratar de describir este misterio de la encarnación dice: toda la creación contuvo la respiración. No podían esperar tu llegada. Un bebé tan puro, tan perfecto, tanta vida. Lágrimas de alegría fluían desde los cielos al sonido del primer llanto, sosteniendo el mundo entero mientras estaba siendo sostenido en una cuna. Increíble, ¿no? Sosteniendo el mundo entero mientras estaba siendo sostenido en una cuna. Tan frágil, tan pequeño, pero un regalo, un milagro. Gritos de alegría sacudieron los cielos cuando caminó por primera vez. Increíble, Dios caminando entre nosotros. Un niño aprendiendo a caminar y era Dios mismo encarnado. Agustín de Hipona, siempre todos los años citamos a Agustín de Hipona, la misma cita, pero es que hay que recordarla todos los años. Agustín de Hipona nos deja algunas palabras que nos permiten maravillarnos por este misterio de la encarnación. Dice: mira al niño en el pesebre, mira al Creador convertido en criatura, mira a Dios hecho hombre. En virtud de este maravilloso intercambio, el pan está ahora hambriento, la fuente tiene sed, la luz está en tinieblas, el camino está cansado, la verdad está puesta en vergüenza por testigos falsos, el juez de vivos y muertos está siendo sentenciado por nuestros vivientes, la justicia está siendo condenada por injustos, la disciplina está siendo castigada, la piedra angular está colgando de un madero, la virtud está siendo escarnecida, la salud está enferma, la vida se está muriendo. En otra ocasión escribió: de tal manera nos amó que por nuestra causa se hizo hombre en el tiempo, el que es hacedor de los tiempos. Se hizo hombre el que hizo al hombre. Fue creado de una madre a la que él mismo creó. Lloró en un pesebre, en mudez infantil, es que es la palabra sin la cual toda elocuencia es muda. En otro lugar dice: reposa en un pesebre pero contiene el mundo. Se nutre de pechos humanos, pero él mismo es el alimento de los ángeles. Está envuelto en pañales, pero viste a los hombres de inmortalidad. No encuentra posada en el mesón, pero hace su morada en el corazón de los creyentes. Para que la debilidad se hiciera fuerte, la misma fuerza se hizo debilidad. Y en otro lugar dice: el verbo se hizo carne para que de esta forma la carne participe del verbo. Escucha esto: por ti se hizo Cristo temporal para que tú seas eterno. Vino a pasar hambre, pero a dar hartura. Vino a tener sed, pero a dar de beber.
Vino a vestirse de hálito de muerte, pero a revestirte de inmortalidad. Vino haciéndose pobre para hacerte ricos, entendiendo rico en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es increíble, hermanos, este misterio de la encarnación, ¿no? Impresionante. Estas expectativas tienen su clímax aquí, en un pesebre, pero en un hecho histórico. Es decir, las promesas esperadas se cumplieron. Y han pasado más de 2000 años desde que esas promesas se cumplieron. Así que Dios cumple sus promesas. El gran misterio de la encarnación. Vamos a cantar 2 himnos más. Tú dejaste tu trono y Jesús es el Mesías. Podemos ponernos de pie. Dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer.
y penitente. Es Cristo el Señor, a quien los cielos dan loor. Nació esta luz, es el Mesías. Es Cristo quien los cielos dan loor. Nació Jesús, es el Mesías. Entonces, hermanos, pasamos a la aplicación del sermón y hoy solamente tenemos una aplicación y es que recordemos el verdadero sentido de la Navidad. Ahorita creo que es el miércoles, ¿no? Miércoles 24 y jueves será la Navidad, así que debemos recordar cuál es el verdadero sentido. Celebrar la Navidad es ante todo, hermanos, celebrar un regalo. No cualquier regalo, sino el regalo supremo que Dios ha dado al mundo, es decir, su propio Hijo. El apóstol Juan lo expresa con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Navidad, hermanos, gira en torno a un acto histórico y redentor. Dios nos dio a su Hijo. Dios dio lo más valioso. Cristo es el verdadero regalo de Dios al mundo caído. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el don que ningún ser humano podría producir ni merecer. Por esta razón, la cristiandad históricamente ha dado regalos en la celebración del nacimiento de Cristo. Los regalos no son el centro de la fiesta. Los regalos son históricamente un signo pedagógico, es decir, un recordatorio visible del mayor regalo que el Señor nos dio. Así que en Navidad, cuando nos demos regalos unos a otros, cuando le des regalo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos, debes recordar, o deberíamos recordar, que hace más de 2000 años Dios nos dio aquello que más necesitábamos, lo cual no era prosperidad, no era estabilidad, no era política, no era comodidad, sino redención. Por eso es Cristo el centro de esta celebración. Él es el verdadero significado de los regalos. Así que es importante que le enseñemos esto a nuestros hijos y familiares. ¿Por qué nos damos regalos? Las personas no saben por qué se dan regalos. ¿Por qué nos damos regalos? Los regalos no vienen tampoco de una figura mítica, ¿no? Como es Santa Claus. Santa Claus es una figura basada en un personaje histórico llamado Nicolás de Mirra. Nicolás de Mirra, un padre de la iglesia que vivió en el siglo IV, era un hombre bastante rico, bastante adinerado, pero un hombre bastante generoso. Entonces, en la celebración de la Navidad, Nicolás de Mirra solía comprar muchos regalos y iba por toda la ciudad en las noches, mientras que la gente estaba dormida, y dejaba regalos en sus puertas. Las personas se despertaban, encontraban los regalos de generosidad de este hombre, Nicolás de Mirra. Y esa historia se fue pasando de generación en generación a través de la tradición, y luego lo tomó la Coca-Cola y lo desfiguró. Le puso una vestimenta roja y lo convirtió en el centro de la atención de la Navidad. Pero no es Santa Claus el que trae los regalos. No podemos permitir que Santa Claus distraiga la atención del Evangelio. Podemos imitar a Nicolás de Mirra más bien, pero él no es el que da los regalos. Los regalos vienen de los padres. Los regalos vienen de los abuelos, de los tíos, de los familiares, que conscientemente participan de un acto simbólico. Dar para recordar que Dios nos dio primero. Y enseñar esto no es quitarle la magia a la Navidad, es lo contrario, es devolverle su verdadero asombro. La mayor maravilla no es que recibimos algo ese día, sino que Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y cuando le demos un regalo a nuestros hijos, ese es el centro. Te doy regalo porque Dios nos dio un regalo.
Y eso es lo que recordamos, es un acto simbólico. Por eso debemos resistir el peligro de perdernos en el sentido falso que el mundo ha impuesto a esta festividad. Cuando la Navidad se reduce al consumo o a la nostalgia, deja de apuntar al verdadero misterio, al misterio de la encarnación. Así que la invitación bíblica e histórica no es simplemente celebrar, sino recordar, meditar y maravillarnos. Es decir, recordar el propósito histórico, meditar en el regalo recibido, contemplar el misterio. El Verbo se hizo carne. Incluso, hermanos, hay muchos otros elementos de la Navidad, elementos tradicionales de la Navidad que también son simbólicos para signos pedagógicos, para educar a nuestros hijos. Fueron introducidos no desde el paganismo, sino con propósitos teológicos por nuestros teólogos del pasado, con propósitos catequéticos, es decir, de enseñar, de educar. Por ejemplo, el árbol de la Navidad no es el árbol de acera del Antiguo Testamento dedicado a esta diosa pagana. Fue pensado realmente, originalmente, no fue pensado como un adorno vacío para que la casa se vea más bonita, sino que el árbol de la vida fue pensado como un recordatorio del árbol de la vida. De ese árbol de la vida que vimos en Génesis, ¿cierto? Que se cerró, pero que se abre nuevamente para nosotros en Cristo. Por eso el árbol es adornado con frutos, porque el verdadero árbol de la vida da los frutos que traen sanidad a las naciones, según Apocalipsis 22:2. Y por eso los regalos se colocan allí históricamente, porque el regalo que recibimos procede de ese árbol de la vida, que es Cristo mismo. Entonces, cuando coloques el árbol de Navidad, recuérdale a tu hijo qué es eso, cuál es su significado, cuál es su sentido, a qué está apuntando. Y entonces es un buen momento para enseñarle el árbol de la vida. La estrella de Belén en lo más alto apunta hacia aquel que viene de lo alto, que guía a su pueblo hacia el nacimiento de él. Y las luces nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo, la luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pudieron vencer. El pesebre introducido por Francisco de Asís es arte que nos recuerda el día de la encarnación. Nada de eso es superstición si se entiende correctamente. Por el contrario, cuando se entiende correctamente, se convierte en una confesión simbólica y artística de lo que creemos. Símbolos pedagógicos para educar, para enseñar. Y cuando estos símbolos son explicados, entonces la Navidad deja de ser una tradición vacía o supersticiosa y se transforma en una oportunidad pedagógica para compartir el Evangelio. Pregúntale a tus vecinos y familiares si saben qué significan las luces, si saben qué significa el árbol o qué significan los regalos. La mayoría no sabe lo que hace, pero ese puede ser el gancho para compartirles el Evangelio, para que ellos entiendan que están haciendo un acto evangelístico sin saberlo. Nuestros hijos, nuestra familia y nuestros vecinos deben aprender que no están simplemente participando en una fiesta cultural, sino que están proclamando con palabras, símbolos y acciones que Dios cumplió su promesa y nos dio a su Hijo. Hermanos, y ese es el verdadero sentido de la Navidad. No debemos perder de vista el regalo con R mayúscula. No debemos olvidar el misterio. No debemos permitir que la celebración eclipse a Cristo, sino que esta celebración con todos sus símbolos le señalen con mayor claridad. Así que aprovecha ese día para compartir el Evangelio, pero sobre todo para contemplar el misterio de la encarnación, ¿cierto? Es increíble contemplar cómo Jesús, mientras era sostenido por su madre en sus brazos, sostenía al mundo entero. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.